Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Bien, vamos a resolver la parte de problemas del examen de física de las PC de la UNED de la convocatoria ordinaria del 2023 que ha salido en Seattle. Este examen que tuvisteis que repetir, ¿vale? Que es el examen especial de reserva. Y bien, bueno, pues ya sabéis, 4 ejercicios, ¿no? 4 problemas. El primero, como era de esperar, campo gravitatorio. Nos dicen que un planeta de radio 3000 kilómetros tiene una aceleración de la gravedad en su superficie de 5 metros por segundo al cuadrado. Responder razonadamente a las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la masa del planeta? Y como datos teníamos la constante de gravitación universal. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Lo primero, fijaros en que el radio del planeta no está expresado en metros, ¿vale? Son 3000 kilómetros, que es lo mismo que 3 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Entonces, si yo tengo la gravedad en la superficie del planeta, yo a partir de esa expresión, la gravedad vamos a llamar G sub 0, que es 5, es igual a G por la masa del planeta partido por el radio al cuadrado. Como me piden la masa del planeta, pues yo de aquí podía despejar, la masa no. La masa sería pues G sub 0 por el radio al cuadrado dividido entre la constante de gravitación universal. Y todos eran datos conocidos, así que esto era 5 por 3 por 10 elevado a 6 todo al cuadrado, ¿vale? Y dividido entre G, que es el valor típico de 6,67 por 10 elevado a menos 11. Bueno, pues si os hacíais estos cálculos, a mí me ha quedado un valor de 6,75 por 10 elevado a 23 kilogramos, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos el primer resultado, lo podemos dejar por aquí apuntado, la masa del planeta, 6,75 por 10 elevado a 23 kilogramos, ¿vale? Además, fijaros que en este ejercicio, si queríais, cuando veáis G por M, podíais utilizar este resultado, es decir, podéis decir que esto es G sub 0 por R cuadrado, o ya podíais utilizar la masa calculada en el apartado anterior, si estáis seguros de que la habíais calculado correctamente. Bien, pues venga, vamos a seguir. ¿Qué más nos pedían? Nos pedían luego a qué distancia del centro del planeta la aceleración de la gravedad es la mitad que hay en la superficie. O sea, me están diciendo, cuando yo estoy a una distancia r del centro del planeta, ¿vale? R, voy a tener una gravedad que va a ser la mitad que hay en la superficie, es decir, G0 partido 2. ¿Vale? Entonces, a partir de esta igualdad, ponéis lo que vale la gravedad a una distancia r del centro del planeta, sería G por la masa del planeta partido por ese radio al cuadrado, y lo igualáis con G0 partido por 2, es decir, G por la masa del planeta partido entre el radio al cuadrado partido por 2, ¿vale? Como veis, G por M se me va y me queda la siguiente relación, que R va a ser la raíz de 2 por el radio del planeta. Como el radio del planeta era conocido, pues raíz de 2 lo multiplicabais por 3 por 10 elevado a 6 metros y ya tendríais esa distancia. A mí me ha quedado una distancia de 4,24 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Siempre con 2 decimales y notación científica, ¿vale? ¿Qué más? ¿Se podría haber calculando la masa, etcétera? Sí, pero esto me ha parecido lo más rápido, lo más fácil para calcularse este apartadito. Venga, ¿qué más? Luego había una última pregunta que iba de energías, ¿vale? ¿Qué energía hay que darle a un satélite de masa 100 kilogramos que inicialmente se encuentra en la superficie del planeta? Aquí faltaría decir en reposo, ¿vale? Es decir, hay que interpretar que no se está moviendo, para colocarlo en una órbita circular que tenga un periodo de 36 horas. Vale, lo primero, un periodo de 36 horas con una órbita circular, ¿qué quiere decir? Bueno, primero vamos a pasar estas horas multiplicando por 3600 segundos que tiene una hora, os quedaría en segundos 129.600 segundos, ¿vale? Esto es importante para que estemos en el sistema internacional. Entonces, fijaros que de la típica relación entre la fuerza de atracción gravitatoria y la masa por la aceleración normal, que yo voy a poner en este caso omega cuadrado por r, pues de aquí, poniendo lo que vale cada cosa, ya lo sabéis, G por M partido R cuadrado, y aquí podéis poner M por un 4pi cuadrado entre el periodo al cuadrado por R,
podíais despejaros el radio, ¿vale? El radio os quedaría la raíz cúbica, que ya lo hemos hecho antes, ¿no? En la parte de test, pues era lo mismo. Las masas se nos iban, este radio nos queda al cubo, por eso saco la raíz cúbica luego, y me queda G por M por el periodo al cuadrado partido por 4 pi cuadrado. Esta es la expresión que podéis utilizar en este caso para saber exactamente con qué radio estaba orbitando ese cuerpo, ¿no? Ese satélite. Entonces, fijaros que no depende de la masa del cuerpo. El radio no depende de la masa del cuerpo, igual que el periodo tampoco depende de la masa del cuerpo. Y aquí, pues, haciéndoos los cálculos, podíais utilizar la masa calculada en el primer apartado, o de nuevo podíais utilizar esta relación. Yo, siempre que puedo, prefiero trabajar con datos conocidos, porque así, si me he equivocado en el primer apartado, no voy a arrastrar ese error al último apartado. Entonces podríais utilizar aquí G0 por el radio al cuadrado del planeta, por el periodo al cuadrado, partido por 4 pi cuadrado. Y estaría igualmente bien y os tiene que dar el mismo resultado, ¿vale? Entonces, haciéndolo de una manera o de la otra, sustituyendo valores, os tiene que dar un radio de esta órbita de 26,75 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Y este resultado me lo voy a guardar porque es importante, ¿vale? Entonces ya sabemos con qué radio está orbitando. Vale, y ahora nos pedían la energía que había que darle. Entonces vamos a borrar esto. Vale, es un ejercicio por lo tanto de energías. Como le estoy aplicando una energía, ¿vale? Esa energía que le tengo que aplicar para ponerlo en órbita va a ser la diferencia entre las energías mecánicas, la energía mecánica que tendrá cuando esté en órbita, la final, menos la energía mecánica inicial. La inicial es cuando estaba en reposo sobre la superficie. Entonces, la energía mecánica cuando está orbitando, bueno, pues ya sabéis que una energía mecánica cuando orbitas, puedes calcularte la energía cinética más la energía potencial y os va a acabar dando el resultado clásico de menos un medio la constante de gravitación por la masa del planeta por la masa del cuerpo partido por el radio, ¿vale? Y luego la energía mecánica inicial, ¿vale? La energía mecánica inicial solo va a ser energía potencial, porque si está en reposo no tiene energía cinética. Entonces quedaría aquí menos G por M partido por el radio del planeta. Entonces teníais todos los datos y ya os podíais calcular esta diferencia de energías, que sería, como digo, la final menos un medio GMM partido R, y aquí menos por menos, que va a quedar un más, GM por M partido por R. A mí me gusta sacar factor común porque veo las cosas más fáciles, entonces GM por M es común. Fijaros que aquí queda 1 partido por R menos 1 partido por 2 veces el radio de la órbita. Y ahora ya podíais sustituir y calcularos este valor. Lo conocíais todo, ¿vale? Porque ya lo teníamos todo calculado previamente. Entonces, pues nada, sustituyendo aquí la constante de gravitación, la masa podíais utilizar la masa del planeta, podíais volver a utilizar este truco y poner aquí G0 por R cuadrado, esto ya va a gustos, ¿vale? La masa del cuerpo era conocido, 100 kilogramos, sistema internacional, 1 partido por R también era conocido, era el radio, ¿vale? Y menos 1 partido por 2R, R es este valor, ¿vale? Que también lo teníais. Pues bien, sustituyendo a mí me ha quedado una energía de 1,42 por 10 elevado a 9 julios, ¿vale? Y esto era lo que teníais que calcularos en este apartado. Pues venga, ya tendríamos el primer problema. Vamos con el ejercicio 2, que era un ejercicio de flujo de inducción magnética, ¿vale? En el que nos dicen que tenemos una espira circular, ¿vale? Con un radio, vamos a poner el radio de 3 centímetros, mucho cuidado con no poner las unidades mal, estos son 0,03 metros, que gira de manera uniforme. Uniforme, ¿qué quiere decir? Pues que tiene una omega que es constante, ¿vale? Con una velocidad angular constante. Es un movimiento circular uniforme, ¿vale? En una región en la que hay un campo magnético, B,
de valor 0,08 teslas en módulo, ¿vale? Que está formando inicialmente un ángulo de 45 grados. Vale, pues yo ese ángulo inicial lo pondría con un valor en radianes que sean pi cuartos, que es lo mismo, ¿vale? 45 grados son pi cuartos radianes. ¿Y por qué lo pongo así? Pues porque vamos a tener que calcularnos el flujo magnético que crea en esta espiral circular este campo, que obviamente va a ir variando con el tiempo, como un alternador. Esto es un alternador, ¿no? Entonces, vale, pues el flujo magnético, que variará con el tiempo, va a ser un producto escalar, y ya sabéis que sería B por la superficie de la espira por el coseno del ángulo que forman, pero el coseno del ángulo es lo que va variando con el tiempo. Entonces os quedaba omega por t más ese ángulo inicial, ¿vale? Entonces aquí ya podíais poner qué valía cada cosa. En este caso, pues B era 0,08, la superficie es la superficie de una espira circular, pues pi por el radio al cuadrado, 0,03 al cuadrado. Luego tenéis el coseno, luego la omega la sabemos, sí, porque me dicen el periodo de giro de la espira, o sea, el periodo de giro, ya sabéis que omega es 2pi partido por el periodo. Pues si esto es 0,1 segundos, tenemos aquí un 20pi segundos a la menos 1, o radianes partido por segundo, como vosotros queráis, que era la frecuencia angular, ¿vale?, de esa espira. Entonces aquí tendríais 20 por pi por el tiempo, más el ángulo inicial, que era pi cuartos. Y esta expresión está medida en Webers, ¿vale? Webers es la unidad del Sistema Internacional para el Flujo Magnético. Y ahora, si queríais, os podíais calcular 0,08 por pi por 0,03 al cuadrado, ¿cuánto daba esto? A mí me ha quedado un valor de 2,26 por 10 elevado a menos 4 por el coseno de 20 por pi por el tiempo, más esa fase inicial, si queréis, ese ángulo inicial, y de nuevo en Webers. Vale, pues ya teníamos el flujo. Vale, ¿y esto lo preguntaban? Pues sí, lo preguntaban en el apartado B, el flujo del campo magnético a través de la espira en función del tiempo. ¿Y por qué me he saltado el apartado A? Porque el apartado A me piden cuál es la frecuencia de la corriente inducida. Bueno, la frecuencia de la corriente inducida va a ser la frecuencia del alternador, que de hecho lo podríais calcular ya directamente. Pero bueno, para que veáis, pues esa frecuencia angular es esto. Hemos quedado que es 20pi, ¿vale? Pero 20pi es 2pi por la frecuencia. Como me piden la frecuencia, no la frecuencia angular, pues me pedían la f. ¿Y cuánto es esto? Pues esto es 20pi partido por 2pi, me quedan 10 hercios. Así que esto respondía a cuál va a ser la frecuencia de la corriente inducida. Todo va a tener la misma frecuencia, todo va a girar con la misma velocidad y todo va a tener una frecuencia que viene dada por la frecuencia angular y la frecuencia con la que gira la espira. Así funciona el alternador, ¿vale? Bien, pues ya tendríamos el apartado A y el apartado B. Ahora, el apartado C, ¿cuál es la fuerza electromotriz máxima? Bueno, pues la fuerza electromotriz inducida en la espira también va a variar con el tiempo, y en este caso ya sabéis que a través de la ley de Faraday-Lenz, o la ley de Faraday, podíais aplicar directamente que esto es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Al derivar esto, fijaros que estáis derivando un coseno. La derivada de un coseno es menos seno, menos por menos se convertía en un más, y os va a quedar 2,26 por 10 elevado a menos 4, y recordad que va a salir fuera del coseno el 20pi, regla de la cadena, cuando deriváis, ¿vale? Y luego ya quedaba el seno de 20 por pi por el tiempo más pi cuartos. Como esto es una fuerza electromotriz inducida, se mide en voltios, V, ¿vale? Y este valor es el máximo. Este es el valor máximo que vamos a tener como fuerza electromotriz inducida. Entonces, la fuerza electromotriz máxima inducida en la espira, solo teníais que multiplicar 2,26 por 10 a la menos 4 por 20pi, y ya lo tendríais. A mí esto me ha quedado un valor de 14,21 por 10 a la menos 3, y lo dejo como 10 a la menos 3 porque es bastante clásico expresar esto en milivoltios, ¿vale? Milivoltios. Bueno, pues ya tendréis aquí el resultado de la fuerza electromotriz máxima inducida en la espira. Y ya estaría resuelto, ¿vale? Yo creo que bastante asequible. Vamos con el ejercicio número 3. El 3
Iba de refracción de la luz, ley de Snell. Yo creo que también no se han pasado mucho, porque aquí solo había una pregunta que podía ser un poquito tramposa, porque alguien puede meter la pata con esto, pero el resto era bastante sencillo. Nos dicen que un rayo de luz viaja por el agua, ¿vale? E incide en una lámina de vidrio con un ángulo de 30 grados respecto a la normal, a la superficie en la que incide. Entonces vamos a dibujarnos esto. Imaginaros, yo tengo aquí la superficie de separación, vengo del agua y paso al vidrio, ¿vale? Tenemos los índices, el índice del agua es conocido, el índice del vidrio también era conocido, los teníamos aquí como datos, y esta sería la dirección normal a la superficie, que ya sabéis que forma un ángulo de 90 con la superficie de separación. Entonces por aquí vendría un rayo, vamos a dibujarlo de color azul, por aquí viene un rayo, y este rayo incide en este punto con un ángulo, como dice el enunciado, de 30 grados. Pero como estoy pasando de un índice de un valor 1,33 a un índice que tiene un valor de 1,5, este rayo no se va a abrir, se va a cerrar, ¿vale? Es decir, saldría con un ángulo refractado seguramente menor que el incidente. Y esto era lo primero que había que calcularse, cuánto vale el ángulo refractado del rayo de luz, ¿vale? Bueno, pues esto es aplicación directa de la ley de Snell, ¿vale? Que dice lo siguiente: si yo vengo del agua, tendríais el índice del agua por el seno del ángulo incidente, va a ser al índice del vidrio por el seno del ángulo refractado. Y todo era conocido, salvo esto, ¿no? Pues nada, pondríais aquí 1,33, seno de 30 grados, es 1,5 por el seno del ángulo refractado, y de aquí os despejabais el ángulo refractado. Este ángulo a mí me ha quedado de un valor de 26,32 grados, que como veis es más pequeño que el ángulo incidente. Como habíamos supuesto, ¿no? Por la teoría sabemos que cuando pasamos de un índice menor a uno mayor, el rayo no se va a abrir, se va a cerrar. Y además también sabemos otra cosa, que en una situación así, cuando pasamos de un índice menor a uno mayor, nunca se puede dar el fenómeno de la reflexión total. Aquí no hay dicho fenómeno, no hay fenómeno de la reflexión total, porque eso solo pasa cuando pasamos de un índice mayor a uno menor, ¿vale? Entonces, en este caso nunca vais a tener un rayo refractado que forme un ángulo de 90 para ningún ángulo incidente, así que la pregunta C, que era la trampa, ¿con qué ángulo mínimo tendría que haber incidido la luz sobre el vidrio para que no apareciera un haz refractado? No existe ese ángulo mínimo, no hay ángulo límite, porque no se puede dar el fenómeno, ¿vale? Entonces era una pregunta para responder, no, perdone, esto no funciona así, ¿no? Y eso pasaría si N1 fuera mayor que N2, pero no estábamos ante esta situación. Podría pasar, por ejemplo, si pasaseis del vidrio al agua, pero fijaros que nos dicen cuando incidimos sobre el vidrio, viniendo del agua, ¿vale? La luz viaja por el agua, entonces eso no puede pasar. Bueno, pues era la única cosa así que teníais que tener presente. Muy bien, y luego, ¿qué más nos pedían? Pues el apartado C ya estaría, ¿no? Era responder simplemente así, explicándolo. El apartado A también estaría, faltaría el apartado B. El apartado B nos dicen cuál es la relación entre las velocidades de la luz en el agua y en el vidrio. O sea, nos pedían este cociente, C del agua partido por C del vidrio. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué conocemos nosotros? Que el índice de refracción del agua se calcula como la velocidad de la luz en el vacío entre C del agua. Así es como se define el índice de refracción. De aquí, fijaros que yo puedo decir lo que vale C del agua. Sería C partido por el índice del agua. Y lo mismo podéis hacer con C del vidrio, ¿no? El C del vidrio también tendría la misma expresión, C partido por N del vidrio. Bueno, pues ahora simplemente tenéis que hacer el cociente. Si yo divido estas dos cosas, me queda C partido por N del agua dividido entre C partido por N del vidrio. ¿Vale? Vidrio. Y la C es la misma, con lo cual aquí os quedaba un cociente N del vidrio
que pasaría al numerador, y n del agua, que se queda en el denominador. Pues ya está, este cociente, agua partido por la velocidad de propagación de la luz en el vidrio, sería n del vidrio, que era 1,5, partido por n del agua, que es 1,33. ¿Vale? Este valor os va a dar un poquito más grande que 1, y a mí en concreto me ha dado 1,128. No tiene unidades, es un índice, estamos relacionando dos cosas que tienen las mismas unidades, por lo tanto aquí no tenéis que poner unidades y ya estaría resuelto. Muy bien, pues ya hemos hecho el ejercicio 3 y vamos con el último, el ejercicio 4, ¿vale? El 4 era de física del siglo XX y en este caso pues era de los fáciles, ¿vale? Era un ejercicio de ley de la desintegración radiactiva. Nos decían que el periodo de desintegración de este isótopo del cadmio, ¿vale? El cadmio 109, vamos a ponerlo así, cadmio 109, ya sabéis que lo podéis escribir de muchas maneras, pero bueno, lo voy a poner así, 109, cadmio, es de 462,6 días. Perfecto. Si tenemos una muestra de este material radiactivo, ¿cuánto tiempo tardará hasta que la masa sea una cuarta parte de la cantidad inicial? Bueno, pues ya os lo digo yo directamente. El tiempo va a ser el doble, 2 veces el periodo. Por definición, porque cada vez que pasa este tiempo, la muestra se divide por 2. Tendremos la mitad, y la mitad de la mitad es la cuarta parte, con lo cual ya está, es esto. Pero si no lo queríais hacer así, explicándolo de una manera tan bestia, ¿vale? Tan directa, podríais aplicar la fórmula, ¿vale? Yo tengo una muestra, esa muestra puede ser masa, puede ser núcleos, me da un poquito igual, pongamos que fuera masa, ¿vale? Entonces yo tengo que la masa de esa muestra va a ir variando con el tiempo según la ley de la desintegración, que es esta. ¿Qué queremos? Queremos tener en un cierto instante la cuarta parte, ¿vale? O sea que quede esto. Pues bien, si vosotros os fijáis en que me da igual cuál es la masa inicial porque se nos va, y sacáis el logaritmo neperiano a ambos lados y trabajáis un poco con el resultado, os quedaría que lambda por t es igual al logaritmo de 4. Pero es que el logaritmo de 4, ¿qué es? El logaritmo de 2 elevado al cuadrado. Es decir, 2 veces el logaritmo de 2. Por otro lado, tenéis que saber lo que vale la lambda, la constante de desintegración, ya sabéis que es el logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración. Pues sustituyendo aquí, os quedaría que el tiempo es 2 veces el logaritmo de 2 entre lambda, y que esto es 2 logaritmo de 2 partido entre el logaritmo de 2 por el periodo. Exactamente lo mismo que hemos dicho al principio. Esto se me va y me queda 2 veces el periodo. Así que matemáticamente también os tiene que salir, lógicamente, el mismo resultado. Bueno, pues si sustituíais aquí, os tiene que dar un resultado, a mí me ha quedado, bueno, pues el doble, ¿no?, de 462,6 días, que yo lo he dejado en días, porque nadie dice que lo exprese en segundos, pero si alguien lo quiere pasar a segundos, pues ya está. Bueno, pues 925,2 días, ese sería el tiempo que hay que transcurrir, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No me especificaba en qué unidades, pues yo lo he dejado expresado así en días, ¿vale? Ya tenemos el primer apartado. Pues venga, vamos a ver qué más nos piden. Borro esto. Vale, el segundo apartado. ¿Cuál es la constante de desintegración? Bueno, eso tiene una fórmula, que es el logaritmo neperiano de 2 partido entre el periodo. Lo podéis dejar en las unidades que queráis, porque aquí no especifican. Normalmente ya sabéis que lambda tiene unidades de tiempo a la -1. Puede ser días a la -1, segundos a la -1, minutos a la -1, incluso años a la -1. Entonces, si trabajáis con este periodo en días, pues era simplemente el logaritmo de 2 entre 462,6 días, que os quedaría un resultado de aproximadamente 1,5 por 10 elevado a -3, y estos serían días a la -1. ¿Que no queréis ponerlo en días y queréis pasarlo a segundos? Pues a segundos a la -1 os quedaba algo así, 1,73 por 10 elevado a -8 segundos a la -1. Pero ya digo, esto también sería correcto, porque no especificaban en qué lo querían, ¿vale? Y ya pasamos al último apartado. Cuando pasa un tiempo de 10 años, ¿qué porcentaje de átomos de cadmio quedan?
Bueno, pues vamos a ver, lo primero, ojo que esto está en años, y yo estoy trabajando en días. Pues yo lo que he hecho aquí es pasarme ese tiempo a días, ¿vale? ¿Por qué días y no segundos? Porque con días ya me va bien, ¿vale? Que estén días. Entonces, me están pidiendo cuántos núcleos van a quedar al cabo de 10 años, que es lo mismo que 10 por 365, por lo tanto, 3.650 días. Y voy a trabajar en días, porque fijaros que si yo tengo una cantidad inicial de núcleos, y esto es la misma ley de la desintegración, elevado a menos lambda, por ese tiempo, que serían 3.650 días, y yo recuerdo que la lambda está como logaritmo neperiano de 2 partido entre 462,6 días, pues trabajando en días, días con días se me iría, que es lo que yo pretendo. Así que ese número de núcleos partido por n0 por 100, esto ya me da un porcentaje, el porcentaje que queda por desintegrar, que es lo que queda, ¿no? Lo que queda en porcentaje es el residuo, lo que queda por desintegrar entre la cantidad inicial por 100 para darlo en porcentaje. Pues esto sería 100 por elevado a menos lambda, que es logaritmo neperiano de 2, partido entre 462,6 días y arriba 3.650 días. Días con días se nos va, ¿lo veis? Y ese es el truco, que lo que tengáis en este exponente no tenga unidades, sea dimensional, que días se vaya con días, segundos con segundos, meses con meses, años con años, ¿vale? Bueno, pues ya lo tendríais. Entonces, haciendo este cálculo, a mí me ha quedado aproximadamente un valor de 0,42%, que quiere decir, pues eso, ¿no? Que quedaría un 0,42% de la muestra inicial por desintegrar, ¿vale? Bueno, pues esto era todo lo que teníais que hacer en este examen. Yo lo he encontrado bastante asequible, la verdad. Espero que os haya ido muy bien, de verdad. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, muchas gracias.